caerse. Basta, gruñó ferozmente entre dientes. Sentía tan poca tolerancia por sus debilidades como por las de los demás. No son. Las muertes de aquellas mujeres no eran peores que otras que había presenciado miles de veces, ni que aquellas que había ocasionado él mismo sin el menor rastro de arrepentimiento. Pero el camarote se desvaneció cuando lo envolvió la oscuridad y comenzaron las visiones. Espadas que cortan cuellos y se clavan en vientres desprotegidos. Gritos de dolor y el espantoso estertor de la muerte. Cabezas que explotan y salpican sangre. Y la anciana que mueve una mano huesuda y se ríe socarronamente. La maldita, no, gritó Kratos. No. Extremidades cortadas. Campos llenos de cadáveres, cuervos que picotean, ojos que miran sin ver un cielo plomizo, gusanos que comen carne muerta. Los charcos de sangre alrededor de los cadáveres en el suelo del templo. Charcos de sangre alrededor de los cadáveres. Charcos de sangre. Y de nuevo la risa histérica y el movimiento de la mano huesuda. No. Con un esfuerzo que lo dejó jadeando, Kratos abrió los ojos de par en par. No estaba en el templo, no estaba oyendo la risa estridente del oráculo de la aldea. Estaba aquí, 10 años después, en el camarote del capitán de un barco de esclavos, y las muchachas masacradas en el suelo no estaban, Atenea. Kratos dio media vuelta y salió del camarote. Atenea. Salió disparado por la escotilla que subía a la cubierta. Cuando llegó a la superficie de madera alfombrada de sangre, vio de nuevo la estatua de Atenea que había adornado su barco, ahora hundido. La estatua estaba en la proa del nuevo barco, igual que en el antiguo, con sus impasibles ojos de madera que juzgaban hasta el último de sus crímenes. 10 años, Atenea. He servido fielmente a los dioses durante 10 años. ¿Cuándo me librarás de mis pesadillas? ¿Cuándo? Las visiones me atormentan hasta cuando estoy despierto. La estatua cobró vida con un suave fulgor plateado, como el del agua bajo la luz de la luna llena. Aquellos ojos de madera impasibles brillaban ahora con la mirada gris de la diosa. Te exigimos una última tarea, Kratos. Tu mayor desafío te espera en Atenas, ciudad que en estos momentos asedia mi hermano Ares. Kratos se puso rígido cuando las nuevas visiones se apoderaron de sus sentidos. Olió a sangre fresca y a carne sin vida, vio fuego y destrucción y campos llenos de muertos. Oyó gritos de muerte y saboreó la ceniza de los cadáveres quemados. Kratos cerró los ojos, pero no pudo huir de la visión. Compartió cada muerte con cada ateniense asesinado. Sintió cómo les arrancaban el alma, su alma, del cuerpo, no con un corte limpio de espada o de lanza, sino con las garras sucias de sangre de los monstruosos esbirros de Ares. Atenas está al borde de la destrucción, dijo la diosa a través de su estatua. Ares está decidido a que mi ciudad perezca. Kratos intentó aguantar mientras lo asaltaban visiones aún más siniestras y truculentas. Zeus ha prohibido que los dioses se enfrenten entre sí. Kratos se sintió carbonizado por una llama imaginaria, con la carne separada de los huesos, y lo que quedaba de él se retorció en el aire, arrastrado por un violento torbellino hasta que presenció la muerte de Atenas tal como la hubiese visto un águila. Luego la visión lo liberó y cayó con fuerza en su propio cuerpo, tirado en la cubierta del barco de esclavos. Por eso debes ser tú, Kratos. Solo un mortal entrenado por un dios tiene posibilidades de derrotar a Ares, y si consigo hacerlo, dijo Kratos, de nuevo en pie. Si logro matar al dios, las visiones desaparecerán. Lleva a cabo esta última tarea y se te perdonarán los pecados del pasado que te consumen. Ten fe, Kratos. Los dioses no olvidan a quienes los ayudan. Los ojos de la estatua se cerraron y el fulgor de la divinidad desapareció. Kratos no se movió durante un buen rato, pues tenía una sensación desesperadamente familiar que lo asombraba. No recordaba la última vez que había sentido algo así. Se preguntó si aquello podría ser esperanza. Más tarde, Kratos se paseó por la cubierta,
fijándose en los desperfectos y en cómo habría que repararlos. Tenía una jaula llena de esclavos en la bodega. Serían su tripulación a cambio de su libertad. Como Atenea le había encargado la misión de salvar Atenas del ejército de Ares, compuesto por soldados procedentes de la Hades, no necesitaría ningún barco en cuanto llegase al puerto de Sea en el Pireo. El camarote cerrado donde habían sido asesinadas las 3 mujeres daba una idea de cómo mataba el tiempo el antiguo capitán del barco, pero Kratos no pensaba volver a entrar en el camarote. Aunque hiciese que los esclavos sacasen los cadáveres y lo limpiasen de arriba abajo, jamás volvería a pisar ese camarote. No quería arriesgarse a tener más visiones. Pero había otro camarote, también cerrado mágicamente, que ni siquiera tenía cerradura. El capitán tenía concubinas en su propio camarote. ¿Qué tesoro le habría parecido lo suficientemente valioso para encerrarlo y que fuese inaccesible incluso para sí mismo? Kratos no tenía paciencia para especulaciones. La mejor manera de averiguar qué escondía el camarote era derribar la puerta y entrar. Pasó de largo por delante de la puerta del camarote del capitán, ni siquiera se atrevía a mirar dentro, se detuvo ante el portal mágico y comenzó a examinarlo en busca de alguna manera de abrirlo. Al fin y al cabo, si el camarote escondía algo de valor, quizá él también querría mantenerlo encerrado. Como no encontró tirador, ni palanca, ni cerradura, intentó abrir la puerta de un empujón. Los músculos de sus enormes hombros se tensaron, pero fue incapaz de hacer que la puerta se moviese. Soltó un gruñido, había perdido la poca paciencia que le quedaba. Sacó las espadas del caos para clavarlas en la puerta. Se produjo un destello de energía dorada y las hojas no llegaron a tocar la madera. Kratos montó en cólera, y en sus huesos cobró fuerza la ira de Poseidón. El poder lo hacía invencible, y el rayo de su furia consumió la energía dorada. La puerta se abrió con un simple empujón. Kratos se quedó mirando asombrado lo que había al otro lado. En medio del camarote había una mujer semidesnuda cuya belleza trascendía cualquier cosa que Kratos hubiese visto antes. Tenía las manos en jarras sobre las caderas y un pelo rojo intenso más brillante que el amanecer, pero no fue eso en lo que se fijó Kratos. Iba desnuda de cintura para arriba, y una falda cubría la parte inferior de su cuerpo esbelto. Sus pechos eran firmes y estaban coronados por unos pezones rosados que lo apuntaban como invitándolo. «Eras esclava en este barco, ¿ha muerto el capitán?» «Espero que sea así», dijo la muchacha, inclinándose hacia él y llamándolo con el dedo. «Tú me gustas más». Kratos oyó un crujido espeluznante en el casco y miró a su alrededor para asegurarse de que el barco no se estaba cayendo a pedazos. Cuando se volvió de nuevo hacia ella, parpadeó sorprendido. La mujer seguía delante de él, con las manos en las caderas, el pelo revuelto, rojo y brillante. Pero ya no estaba desnuda de cintura para arriba. Vestía una túnica corta, y no llevaba falda. Iba desnuda de cintura para abajo, cuando un segundo antes, por eso te encerraron con una cerradura mágica. Eres una bruja, no seas antipático. No somos brujas, somos... Kratos parpadeó de nuevo. Allí había 2 mujeres, igualmente bellas, pero una iba desnuda de cintura para arriba y otra de cintura para abajo. ¿Qué sois, gemelas?, respondieron al unísono. El capitán era un amo cruel. Solo nos dio una prenda de arriba y otra de abajo, dijo la gemela de la túnica. La gemela de la falda hizo un mohín y añadió: las compartimos lo mejor que pudimos. ¿No te gustamos? No, yo, no, exclamaron al unísono. Entonces nos quitaremos estos harapos ofensivos. Y se los quitaron. Kratos estaba dispuesto a reconocer que la vista había mejorado. Empiezo a entender por qué os tenía encerradas el capitán. Sois idénticas hasta el último lunar, hasta la última peca. No tanto, dijo la de la izquierda. El lunar de Lora está en la parte interna del muslo izquierdo, ¿lo ves? Lo veía. Thora y yo somos totalmente diferentes, dijo la otra.
¿Lo hacéis todo juntas? Las gemelas intercambiaron una mirada y dieron un paso adelante con la misma idea en mente. Su respuesta quedó clara cuando le quitaron la ropa y lo llevaron hasta una cámara ancha y mullida. De lo único que tuvo que lamentarse Kratos fue de haber volcado una botella de vino en el torbellino de su pasión por partida doble. Despertó con una mujer a su izquierda y otra a su derecha. Ya no se acordaba de cuál era Lora y cuál era Sora, pero no se le ocurrió comprobar los rasgos que las diferenciaban. Con eso solo habría conseguido que ellas le exigiesen que volviese a hacerles el amor, y Kratos tenía una tripulación encubierta a la que dar órdenes. Debía cumplir la exigencia de Atenea, y pronto, a juzgar por la visión de su ciudad arrasada, «Quiero más vino», dijo, estirando un brazo por encima de una de las pelirrojas para coger la botella. «Somos tus esclavas, Capitán Kratos», dijo una, «mientras nos tengas satisfechas», añadió la otra. «El capitán tenía concubinas en su camarote», comentó Kratos. «Ah, sí, tenía otras muchachas», admitió una de las gemelas, un poco triste. «A nosotras nunca nos tocaba, nunca, no era lo bastante hombre», añadió la otra con un suspiro. «Cuando murieron 2 o 3 miembros de la tripulación, nos encerró aquí, murieron». Kratos no lograba entenderlo. «¿Y por eso se encerró el capitán? ¿Qué estaban haciendo cuando murieron?» «Estaban con nosotras», respondió una alegremente. La otra asintió con la cabeza, y añadió, «quería mantener a salvo a su tripulación. De nosotras. Hemos estado muy solas, entiendo», dijo Kratos lentamente, «y nos alegramos mucho de haberte conocido, y de que tú no hayas muerto». «De verdad, lo mismo digo», contestó Kratos mientras pensaba que su viaje a Atenas podría resultar más interesante de lo que había imaginado. La gemela de su izquierda le acarició un hombro musculoso y preguntó, «¿Eres rey, amo Kratos?». Terminó la gemela a su derecha. «Solo soy un soldado», respondió. «Un gran soldado», dijo una, «un campeón», reconoció la otra. «Los dioses me han asignado una misión». «Eso parece peligroso», dijeron las gemelas. «Navegamos con rumbo a Atenas. Allí os liberaré». «No queremos ser libres. Queremos ser tus esclavas, eternamente», añadió la otra. «O al menos hasta que mueras». «Eres muy fuerte, amo, y muy grande». Kratos no supo qué decir. «Nunca hemos querido ir al Ática. Es un lugar frío y horrible, o eso nos han dicho». Kratos maldijo a los dioses de todo corazón. Ojalá pudiese ser como otros hombres y abandonarse por completo a los placeres de la carne. Pero ni siquiera Lora y Sora podrían librarlo de las pesadillas y mantener a raya su locura. Ahora vivía exclusivamente para la promesa de Atenea de librarlo de sus visiones y acabar con los horribles recuerdos que lo atormentaban a todas horas. Desterrar las visiones de muerte y horror, culpa y vil dolor, era una recompensa mucho mayor que cualquier cosa que Lora y Sora pudiesen ofrecerle. Por muchas que fueran sus habilidades, «Este barco debe salir del cementerio marino», dijo, al tiempo que ponía las piernas en el suelo. El vino derramado se había vuelto tan pegajoso como la sangre. Empezó a limpiarlo, pero las gemelas saltaron ágilmente de la cama. «Permite que lo hagamos nosotras, amo Kratos». Le limpiaron los pies con cariño, pero él no tenía tiempo para esas cosas. La hidra de Ares estaba muerta, pero ¿qué otras abominaciones enviaría el dios de la guerra para destruirlo? Kratos no quería averiguarlo, y menos atrapado entre los cascos de tantos barcos rotos y abandonados. «Podéis subir a cubierta», les dijo Kratos a las gemelas, «pero debéis ir completamente vestidas, en este camarote no tenemos nada que ponernos». Contestaron al unísono. «Pues buscar algo», respondió en un tono cortante. Dudó si decirles que buscasen en el camarote del capitán. Las otras 3 mujeres debían de tener ropa de sobra, pero sospechaba que las gemelas no verían con buenos ojos quitársela a los cadáveres. «Enseguida subiremos», contestaron. Kratos se dirigió a la cubierta.
Estaba lejos de Atenas, y en cuanto llegase tenía que matar a un dios. Liberar aquel barco de esclavos de entre los otros cascos ya iba a ser una tarea titánica. En cubierta, el viento fresco y la posibilidad de lluvia hacía pensar en que se acercaba una tormenta. Atrapados entre los otros barcos, la tormenta los zarandearía y el casco se rompería como una cáscara de nuez. Bajó a la bodega de los esclavos y miró a aquellos desgraciados. Iban a lloriquear y a suplicar hasta que les abriese las escotillas y dejase que se marchasen nadando. Quizá la libertad les recordase lo que era ser un hombre. Os liberaré. Pero trabajaréis, dijo. Trabajaréis más de lo que habéis trabajado nunca. Zarpamos con rumbo a Atenas. Libéranos, no necesito esclavos. Necesito una tripulación. ¿Alguno de vosotros ha trabajado alguna vez con los aparejos? Vio que alguien levantaba una mano tímidamente. Tú serás mi segundo de a bordo. Los demás le haréis caso y aprenderéis de él. Su palabra vale tanto, como la mía. Si nos desobedecéis a cualquiera de los dos, echaré vuestras entrañas a los tiburones. Si obedecéis, seréis libres en cuanto atraquemos en el Pireo. Oyó que los esclavos enjaulados hablaban entre dientes, pero aquel al que había nombrado segundo de a bordo aceptó el desafío y habló en nombre de los demás. Seremos libres, os juro por mi vida que seréis libres, prometió Kratos, pues suéltanos. Por cómo se bambolea el barco, se acerca una tormenta. ¿Cómo te llamas, segundo de a bordo? Zeo. Hazlos subir a cubierta y que ocupen sus puestos, Zeo. Tienes razón en lo de la tormenta. A golpes y patadas en el costado, Kratos hizo salir a los esclavos que se mostraban reacios a abandonar la jaula. Cuando el último hubo subido a cubierta, el viento sopló con fuerza y unas pequeñas gotas de lluvia los azotaron, a las jarcias. Hay que izar las velas. No hay otro modo de salir de este maldito cementerio de agua, bramó Kratos. O nos adelantamos a la tormenta o estamos perdidos. Vio que Zeo controlaba los rudimentos de largar las velas y amarrarlas con seguridad, pero intentar enseñárselo a todos los miembros de la tripulación que había en las jarcias era imposible con aquel viento. Uno de ellos gritó y se cayó del trinquete. Kratos vio cómo desaparecía bajo las olas. No volvió a emerger. Kratos notó que el barco daba sacudidas, del mismo modo que un caballo reacio a echar a correr podía dar lugar a una salida nula. Zeo hacía lo que podía. Kratos tenía que encontrar a un timonel que se ocupase del timón, que se movía de un lado para otro. Cogió a un esclavo del brazo y lo arrastró hasta la toldilla y el timón, agárralo. Muévelo a izquierda o derecha, según te ordené yo. El esclavo obedeció y se aferró al madero como si de ello dependiese su vida. Y así era. En cuanto el hombre abrazó el timón y ensayó a ceder y a resistirse, Kratos se encaminó hacia la proa. Se detuvo junto a la estatua de Atenea. Seguía muerta, inerte, inmóvil y ciega. Vamos de camino, dijo en voz baja, con el viento soplando en contra. Luego intentó levantar el ancla que impedía que se moviesen. A medida que fue elevando el ancla lentamente, comenzó a dolerle la espalda por la tensión, y las venas de los brazos se le hincharon como cuerdas. En cuanto el enorme gancho de hierro salió del mar, el barco se elevó y flotó libre, a babor. A babor. El bramido con su orden se lo tragó el viento, pero el timonel novato lo vio gesticular y se apoyó sobre el timón. Al encontrar más resistencia de la que esperaba, el timonel redobló su esfuerzo. Una y otra vez. Kratos dejó escapar un grito cuando el barco viró y sus velas se hincharon con el fuerte viento. Las cuadernas crujieron y la quilla reverberó como si hubiese chocado contra algunos restos submarinos. Una ola enorme se alzó sobre Kratos y rompió sobre su cabeza. Le hizo perder el equilibrio y lo arrastró por la cubierta hasta que lo agarró una mano, con fuerza. Al mirar hacia arriba, vio a Zeo esbozando una sonrisa. «Cuidado, capitán», dijo el segundo de a bordo, y a continuación les gritó a los que estaban en las jarcias que amarrasen aún más las velas.
Kratos se puso en pie y dio gracias a Atenea por haberle enviado a un marino experto para echarle una mano. Una fuerte ráfaga de viento pareció levantar el barco del agua, lo empujó y lo hizo avanzar rozando apenas la superficie del mar a la velocidad del rayo. La proa avanzaba dando saltos, sin descender apenas hasta los senos de las olas. «¡Cuidado con las velas!», gritó Kratos. Sus palabras se las tragó el viento. Las esquinas de las velas comenzaron a desgarrarse al azotarlas el viento. «¡Amarradlas! Necesitamos más hombres en las jarcias», le gritó Zeus casi en la oreja. «Si no recogemos y plegamos las velas, estamos perdidos». «El viento es demasiado fuerte, deja las velas como están», respondió Kratos, también gritando. La nave golpeó unos restos tras otros en el cementerio marino. «El mástil se romperá. La tormenta nos mandará a pique, avante a toda vela», ordenó Kratos. Zeus comenzó a quejarse, pero Kratos lo interrumpió. El timonel se aferró valientemente al timón, pero daba demasiados bandazos como para que lo pudiese controlar un solo hombre. Kratos empujó a Zeus y corrió a ayudar al timonel. Al cruzar el alcázar, agarró a un esclavo y lo llevó a rastras. «No, déjame. Vamos a morir. No sobreviviremos a la tormenta. Poseidón quiere que perezcamos todos en su cementerio acuático. Ayuda al timonel a controlar el timón. Vamos a morir». El esclavo cayó de rodillas. «Por todos los dioses, sálvanos. Os lo suplico, dioses del Olimpo, salvadnos, echa una mano o quita de en medio». Kratos apartó al hombre de un empujón. Los brazos del esclavo se levantaron por encima de su cabeza, el viento rachado arrastró su cuerpo y, como una gaviota, echó a volar. Kratos ni siquiera reparó en él. Aquel hombre había tenido su oportunidad. «¿Vas a tirarme por la borda, capitán? ¿Crees que no me quedan fuerzas para controlar el timón?». El timonel flaqueó bajo la presión de mantener el rumbo firme con aquel violento vendaval. «Solo si fracasas». El timón dio una sacudida, como si estuviese vivo, y levantó al timonel, que se agarró a él con todas sus fuerzas. Kratos se unió a la tarea. Los dos hombres enderezaron el timón. Crujieron las cuadernas, y por un momento Kratos pensó que el barco iba a romperse en pedazos. Cuando Zeus comenzó a enviar sus rayos a través del cielo, Kratos vio luces transparentes de muchos colores que chisporroteaban en los palos y recorrían el mástil arriba y abajo y atravesaban la vela, y supo que había recibido un indulto. Atenea los protegía al barco y a él de la peor parte de la tormenta. Los pequeños globos de fuego que no quemaban eran el mensaje que le enviaba la diosa. Pasado un rato que se les hizo eterno, el barco pasó junto al último de los cascos del cementerio marino y salió a mar abierto. El viento siguió constante, pero la lluvia desapareció. Con los brazos y la espalda doloridos, como si los tuviera rotos, Kratos se dejó caer sobre la cubierta. «El sol, capitán, Kratos». «Brilla el sol, alabado sea Apolo», dijo Kratos. «Alabada sea Atenea». Pensó que al menos 3 de los dioses del Olimpo obraban a su favor. Poseidón le había dado las gracias y le había concedido poderes especiales, aparte de no haber reclamado el barco y su tripulación para su reino acuático. Por primera vez desde que subió a bordo de aquel barco, Kratos supo que volvería a pisar tierra firme. La próxima vez que lo hiciese, sería al servicio de la diosa Atenea. «Mantén el rumbo», ordenó Kratos. «Mantendré el rumbo aunque tenga que amarrarme al timón, capitán», afirmó el timonel. «Tengo ganas de volver al campo. En cuanto atraquemos, me iré a donde la hierba crezca bien alta». Kratos dejó allí al hombre y volvió a bajar al camarote de Lora y Sora. Entró y cerró la puerta tras de sí. «Amo», gritaron al unísono. Kratos estaba agotado, pero las miró boquiabierto. «Me habéis desobedecido», dijo. «No habéis buscado ropas adecuadas». Ambas iban vestidas con túnicas exclusivamente. «Entonces necesitamos un correctivo, amo», respondieron. «Castíganos, por favor».
Aunque no logró descansar demasiado en la cama que compartía con las gemelas, el viaje hasta el puerto de Sea le resultó agradable. Sus tiernos cuidados contribuyeron a mantener a raya sus pesadillas. Pero un día antes de que la gran ciudad apareciese en el horizonte, una enorme columna de humo negro le advirtió del peligro que le esperaba. Atenas estaba en llamas. Capítulo 6. Kratos se encontraba en la atalaya con vistas a las murallas sobre el Pireo. Desde allí podía divisar los muros largos que unían el puerto con la ciudad de Atenas, a más de 4000 codos tierra adentro. Aunque, como espartano, consideraba que los atenienses eran débiles, cobardes y despreciables en general, aquel día, aunque a regañadientes, sintió respeto por ellos. Solo con ciudadanos para defenderlas, aquellas murallas gemelas estaban casi intactas. Habría sido un logro impresionante aunque solo se hubiesen enfrentado a un ejército convencional. Contra las hordas de Ares, compuestas por arpías, legionarios muertos vivientes, cíclopes y quién sabe qué otras monstruosidades reclutadas de entre la del Hades, la capacidad de los atenienses para defender las murallas era asombrosa, algo que Kratos no hubiese creído de no haberlo visto con sus propios ojos. Se dice que el dios de la guerra, Ares en persona, participa en la batalla contra nosotros, dijo el capitán de la guardia de la torre, exhausto y con los ojos hundidos. Es cierto, fantasma de Esparta. Kratos no lo sabía. Lo último que necesitaba era darles a aquellos penosos soldados a tiempo parcial una excusa para huir. Estaba pensando en otra cosa, en algo que no hubiese creído de no haberlo visto con sus propios ojos. Se volvió hacia el mar, con la esperanza de ver por última vez las velas de su antiguo barco perdiéndose en el horizonte. Zeo y muchos de los demás le habían demostrado su valía. Aunque los hubiese tenido a su lado no habría cambiado el resultado de la batalla, pero el nuevo capitán y su tripulación habrían tenido la oportunidad de morir noblemente en combate. Al alejarse navegando solo aplazaban el momento de su muerte. A menos que detuviese a Ares ante las murallas de Atenas. Cuando Kratos abandonaba el barco en las horas previas al amanecer, la estatua de Atenea en la proa le habló de nuevo para recordarle que la muerte de Ares le valdría el perdón por todos sus crímenes. Como si necesitase que se lo recordasen. Atenea también le habló de la sacerdotisa de su oráculo en Atenas, ella le diría cómo vencer al dios de la guerra. Volvió a concentrarse en la batalla por Atenas. Las legiones de Ares estaban dispuestas principalmente contra la ciudad, pero no de manera uniforme. Por alguna razón que Kratos no alcanzaba a entender, las criaturas parecían evitar los bosques y grutas que salpicaban el campo alrededor de la urbe. Kratos negó con la cabeza, perplejo. Hubiese tenido más sentido incendiar aquellos bosques, pero el dios de la guerra no destacaba por su visión estratégica. A diferencia de Atenea, que era legendaria por la sutileza de sus planes de batalla, Ares prefería simplemente hacer avanzar a sus ejércitos en grandes oleadas, cual marea de muerte, hasta que acababan atravesando las defensas de sus enemigos y masacraban a todos los seres vivos que encontraban a su paso. Kratos lo sabía de sobra. Durante muchos años había sido él quien había comandado los ejércitos como enormes arietes de carne humana. Durante años se había reído como un monstruo ebrio de sangre, cuando sus hombres arrasaban regiones enteras. Y aún lo seguiría haciendo de no ser por aquella aldea, aquel humilde templo Atenea, y a quienes allí se habían refugiado. Kratos negó con la cabeza para desechar los recuerdos. La locura que lo acechaba constantemente en lo más profundo de su ser amenazaba con tragárselo como unas arenas movedizas y ahogarlo en una pesadilla implacable. Su valoración de la situación táctica carecía de sentimentalismo. Solo un reguero de carros seguía subiendo por el ancho camino que había entre los muros largos. Por lo que había visto en el Pireo, habían matado ya casi todos los animales de Tiro para comerse su carne. En el puerto no entraba ningún barco con provisiones. Al otro lado de la escollera,
Subía el humo de docenas de barcos carbonizados. Esto constituía una advertencia de lo más persuasiva contra aquellos que osasen adentrarse en aquellas aguas. A juzgar por la cortina de humo que ascendía de la ciudad, Kratos supuso que las criaturas de Ares habían encontrado el modo de lanzar fuego griego por encima de las murallas, o quizás solo se trataba de las arpías, que llevaban vasijas humeantes y las dejaban caer desde arriba al otro lado de las murallas. En cuanto las legiones de Ares abriesen una brecha en los muros largos, perderían cualquier esperanza de recibir refuerzos o víveres, y, lo que era aún peor, aquellas legiones dispondrían de un camino empedrado por el que avanzar contra el punto más débil de las defensas de la ciudad, en lo alto de las colinas. Aquel ejército avanzaría rápidamente y lo arrasaría todo a su paso. Atenas caería sin ningún género de duda. Para el ojo experto de Kratos, la ciudad quizá no aguantaría hasta la mañana siguiente. Atenea no nos ha abandonado, el capitán hablaba, como si intentase autoconvencerse. La diosa de ojos grises derrotará a estos ejércitos. Jamás permitirá que caiga su ciudad. Aférrate a todo el valor que tengas, dijo Kratos misteriosamente. Atenea ha escuchado tu plegaria. Como la voz del capitán sonó entrecortada, presa de una esperanza repentina. ¿Qué ayuda? ¿Cuándo llegará su ayuda? Hoy. Este espartano es el aliado que os envía Atenea, anunció Kratos, y saltó desde la ventana de la torre para aterrizar de pie en la muralla inferior. Con otro salto llegó hasta el camino. Avanzó a grandes zancadas, como las que había dado en el campo de batalla tantas veces para ordenar a sus soldados que ocupasen sus puestos. Los muros largos proyectaban una sombra fresca sobre el camino. Desde lo alto, los arqueros disparaban una lluvia de flechas tras otra. Kratos no necesitaba ver a sus objetivos, los oía. Gruñidos, resoplidos, ruidos animales, chillidos y rugidos que no podían proceder de una garganta humana. Kratos siguió corriendo. No vio motivo alguno para perder el tiempo defendiendo aquellas murallas cuando a cualquiera le hubiese resultado evidente que no iban a aguantar un día más. Un arquero ateniense cayó de la muralla y se estrelló contra el camino unos metros por delante de Kratos. El hombre, atravesado por una lanza enorme y con la cara arrancada por las garras de las arpías, aún sostenía su arco cuando golpeó el suelo violentamente, protegiendo su arma con sus últimas fuerzas. A Kratos le pareció bien, aquel hombre era casi tan disciplinado como un espartano. Bueno, como un espartano muy joven, alguien que aún no estuviese entrenado del todo. No obstante, Kratos fue hacia él, se arrodilló y escuchó las últimas palabras del ateniense, pronunciadas entre jadeos: coge mi arco y defiende la ciudad. Fue lo único que dijo el arquero antes de que su alma lo abandonase para encontrarse con Caronte en la orilla del Estigia. Kratos cogió el arco de las manos del cadáver y descolgó el carcaj, que aún contenía una docena de flechas. Aunque prefería las espadas del caos o sus propios puños, Kratos era experto en todo tipo de armas. Tensó la cuerda del arco y la soltó sin disparar ninguna flecha. El arquero había sido un hombre fuerte, y aquella arma podía resultarle útil. Como si obedeciesen a sus pensamientos, los ciudadanos que conducían los carros gritaron de pánico. El pánico se convirtió en agonía cuando toda una parte de la muralla se combó hacia adentro y cayeron piedras y arqueros. En cuestión de segundos se derrumbaron más de 3 metros de muralla. Sin pararse a pensarlo, Kratos puso una flecha en el arco y la disparó. La saeta voló hasta el legionario muerto viviente que estaba colándose por la brecha en las defensas. La flecha clavó la cabeza del legionario a la parte de la muralla que aún seguía en pie. 2 legionarios más, vestidos con armaduras de bronce, también entraron y corrieron la misma suerte que el primero. Las flechas no acabaron con los monstruos, pero al clavarlos a la muralla como un conejo en un asador, los atenienses pudieron descuartizarlos. «¡Huid!», bramó a los ciudadanos que gritaban. «Me estáis estorbando». Sin dudarlo,
Kratos se introdujo por la brecha, disparando mientras avanzaba. Lanzó 6 flechas más, que ensartaron a varios legionarios entre sí, pero los muertos vivientes que marchaban tras ellos los destrozaron con sus garras y siguieron avanzando. Con 3 flechas más despachó a 5 o 6. Al ver que otros 2 se acercaban blandiendo sus espadas, buscó otra flecha, pero el carcaj ya estaba vacío. Se deshizo del arco, sin flechas era tan inútil como un eunuco. Las 2 monstruosidades en descomposición que se abalanzaron sobre él no merecían el honor de que los destruyese con las espadas del caos. Kratos avanzó a su encuentro y les atravesó los pechos putrefactos con los puños. Los agarró de las columnas y los zarandeó como quien se quita la mugre de las manos, sus espinas dorsales quedaron al descubierto. Al desplomarse los 2 legionarios, Kratos hizo restallar sus columnas vertebrales como si fuesen látigos y con ellas despachó a varios de sus compañeros. Los arqueros que estaban a ambos lados de la brecha se le unieron y dispararon saeta tras saeta contra los monstruos. Las cadenas de los antebrazos de Kratos se iban calentando a medida que las criaturas se abalanzaban sobre él. Sacó las espadas del caos y las blandió al frente para protegerse de las lanzas. Las cadenas le quemaban los huesos. Las espadas cortaron carne de muerto viviente y cubrieron los escombros de la muralla de monstruos descuartizados. Sus espadas gemelas describían círculos de fuego a su alrededor y hacían retroceder por la brecha a las criaturas de Ares, aunque los legionarios muertos vivientes retrocedieron solamente para dejar pasar a un cíclope. El monstruo de un solo ojo avanzó aparatosamente, pesaba 3 veces más que Kratos y medía 10 veces más que él. La criatura blandía una cachiporra tachonada de hierro tan grande que, incluso si hubiese fallado su golpe por los pelos, el viento generado por el movimiento del arma habría derribado a un hombre normal. El cíclope corrió hacia él, deseoso de matar o morir en el intento, blandiendo la enorme cachiporra como si fuese una rama de sauce. La levantó por encima de su cabeza, sujetándola con ambas manos, y la descargó sobre la cabeza de Kratos, como si quisiese clavar al espartano en el suelo como a un poste. Kratos interceptó el golpe con las espadas del caos cruzadas por encima de él. El impacto lo hizo caer de rodillas, pero solo durante un segundo. Acto seguido, se puso de nuevo en pie e hizo varios cortes alrededor de la empuñadura del arma con las espadas a modo de podadoras. El extremo de la cachiporra salió disparado como una piedra de una honda. El cíclope rugió de pura incredulidad. Kratos tomó impulso en las piedras que habían caído de la muralla y se lanzó contra el monstruo. Se agachó para evitar el torpe intento de agarrarlo del cíclope y le clavó las 2 espadas en la barriga. El monstruo gritó como un poseso. Kratos retorció las espadas dentro de las heridas. Cuando por fin las extrajo, llevaban vísceras enganchadas. El cíclope intentó atraparlo de nuevo, pero Kratos se agachó y se lanzó hacia adelante para rodar entre las piernas del monstruo. Situado ahora tras el cíclope, se dio media vuelta y contempló su ancha y peluda espalda. Saltó y se asió a las correas de piel del arnés del gigante al tiempo que clavaba los dedos de los pies en la carne de la criatura para tener un mayor agarre. La bestia chilló y se sacudió para intentar arrancar a Kratos de su vulnerable espada. El fantasma de Esparta siguió trepando aun cuando el cíclope empezó a dar vueltas. Kratos llegó al cuello del monstruo, agarró un mechón de pelo grasiento y estiró el otro brazo para golpear repetidamente el rostro del cíclope con la empuñadura de una espada. Cuando lo alcanzó en su único ojo, el cíclope enloqueció. Kratos logró agarrarlo de la nariz y encontrar el ojo hinchado y dolorido. Se lo arrancó, y un líquido viscoso le chorreó entre los dedos. El cíclope estaba fuera de sí, al quedarse sin ojo, levantó los brazos y, rabioso, rugió a los dioses. Era la única oportunidad que iba a tener Kratos de matarlo limpiamente. Cuando el cíclope echó la cabeza hacia atrás, Kratos atacó.
Con los pies sobre los hombros de la criatura, levantó las espadas del caos por encima de su cabeza y clavó las espadas gemelas directamente en la cuenca abierta del ojo. Poco a poco, los violentos movimientos del cíclope se fueron debilitando hasta que dobló las rodillas y la sangre salió a borbotones de donde antes estaba su ojo. El cíclope cayó de bruces contra el suelo. Kratos saltó de la ancha espalda y limpió sus espadas, cuando estuvo seguro de que el monstruo estaba muerto. Por encima de él, sobre la muralla, los soldados atenienses se quedaron inmóviles, mirándolo atónitos. Entonces, un soldado lo ovacionó a gritos y lo secundaron todos los que estaban en lo alto de los muros largos. ¡Muerte a los monstruos! Una compañía entera de legionarios muertos vivientes se lanzó en tropel a acabar con Kratos, pero una lluvia emplumada de saetas letales los hizo pedazos. Otra ovación recorrió la muralla. Kratos había comenzado a avanzar hacia la brecha cuando vio lo que se dirigía ahora hacia él: espectros, monstruos descarnados con brazos huesudos que acababan en unas mortíferas espadas afiladas. De cintura para abajo, sus cuerpos eran una espiral de humo negro. Se dirigieron flotando hacia él con una facilidad engañosa y se dispusieron a atacarlo. Kratos apenas tuvo tiempo para sacar las espadas del caos para defenderse. Los espectros coordinaron su ataque a la perfección, lo rodearon y atacaron primero por la izquierda y luego por la derecha. Las flechas que llovían no lograban hacer retroceder a aquellas criaturas. Las saetas los atravesaban sin hacerles daño, como si sus cuerpos fuesen de humo y nada más. Con un movimiento cegador de sus espadas forjadas en el Hades, Kratos cortó una mano armada, pero los otros espectros cerraron el círculo a su alrededor. Se defendió hábilmente mientras retrocedía hasta la brecha. La mejor manera de enfrentarse a aquellas criaturas era una por una. Por los dioses, los detendremos. Unos cuantos espadachines corrieron a ayudar a Kratos, haciendo entrechocar sus armas con los escudos de bronce. Su valor sobrepasaba con mucho a su destreza, pero podían relajar la presión del ataque de los espectros. «Cerrar el hueco», gritó Kratos mientras entablaba combate con una mano armada, antes de separarla hábilmente de su muñeca esquelética. «No podéis defender esta brecha durante mucho tiempo». Los espectros ya estaban golpeando con sus armas los bordes de la pared para ensanchar el agujero. Si se hacía mucho más grande, los atenienses no podrían defenderlo, y Kratos no quería tener que vigilar su retaguardia mientras corría hacia la ciudad. «No te conozco», dijo un soldado joven que se le apareció por detrás. «¿Por qué no llevas armadura? Llama a los ingenieros, necio», bramó Kratos. «Si los monstruos toman esta brecha, el vientre de Atenas quedará desprotegido». El joven guerrero comenzó a dar órdenes a gritos, y los demás atenienses parecieron aliviados de que alguien les dijese qué hacer. Los soldados que estaban más cerca se abrieron paso hasta la brecha y formaron un muro con sus escudos y sus propios cuerpos para rechazar a las hordas del Hades. Otros llevaron pesadas tablas, cascotes y cualquier cosa que pudiese usarse como barricada para apilar en el agujero, pero Kratos vio que aquello era inútil. La presión contra un puñado de hombres era demasiado grande y no podía llevarse a cabo ninguna reparación permanente con los espectros y los legionarios haciendo tajos constantemente para agrandar el hueco. El último de los atenienses que estaban en la brecha cayó asaeteado por arqueros muertos vivientes. Media docena se colaron por el hueco y dispararon flechas de fuego en todas direcciones. Cada una que alcanzaba su objetivo explotaba en llamas y se cobraba la vida de un ateniense. Kratos arrojó las espadas del caos una vez más y acabó con dos de las criaturas esqueléticas antes de que pudiesen hacer más estragos en las pasarelas. El resto de los arqueros muertos vivientes concentraron sus disparos en los soldados recién llegados que corrían a taponar la brecha con un efecto devastador. Para cuando Kratos mató a los arqueros que habían logrado pasar, los espectros del otro lado habían ensanchado el agujero lo suficiente para que se colase otro cíclope.
Kratos se lanzó al encuentro del monstruo. Sirviéndose de su fuerza sobrenatural, levantó al cíclope y lo empujó a través de la brecha, contra los espectros y los legionarios muertos vivientes del otro lado. El cíclope se abrió paso entre los suyos blandiendo su inmensa cachiporra, destrozando muertos vivientes y lanzando espectros por los aires. Acto seguido, se dirigió a grandes zancadas a enfrentarse con Kratos. Nuevos legionarios llegaron para seguir haciendo tajos en la muralla y ensanchar la brecha a cada golpe. Kratos calculó la distancia y lanzó ambas espadas. Cortó el cuello del cíclope por los dos lados y tiró con fuerza para enganchar la parte curva de las espadas en la nuca de la criatura. Cuando las espadas se soltaron, la cabeza del cíclope cayó de sus hombros, rebotó en el suelo y llegó rodando hasta los pies de Kratos. Una fuente de sangre brotó hacia arriba desde el cuello del monstruo. Kratos levantó la cara para recibir la lluvia roja como si se tratase de un fresco chaparrón primaveral. Le arrancó el ojo al cíclope, lo sostuvo en alto y lo agitó desafiante frente a los esbirros de Ares, que proseguían su avance. Más, gritó a la horda del otro lado. Vamos. Venid y morid. Con una fuerte patada derribó la mole del monstruo muerto y creó una barricada en la brecha sobre la que tenían que saltar los atacantes. Los arqueros de la muralla se cobraron numerosas víctimas, cuando sus saetas emplumadas ensartaron a los legionarios contra el cíclope caído y entre sí. Antes habían ovacionado su victoria. Ahora no había tiempo. Un par de nuevos cíclopes llegaron a la brecha y empezaron a apartar legionarios muertos vivientes del montón cada vez mayor para despejar el camino para otros monstruos, mientras los espectros flotaban sobre sus cabezas dando tajos con sus horribles espadas a los arqueros más cercanos, convirtiéndolos en sanguinolentos trozos de carne. Kratos volvió a juzgar desalentadoramente las posibilidades. No sabía cómo esperaba Atenea que salvase su ciudad, pero estaba razonablemente seguro de que la diosa no quería que diese su vida por una pequeña brecha que estaba a casi 2 kilómetros de la ciudad propiamente dicha. Guardó las espadas del caos y se miró las manos. El poder lo invadía por dentro mientras liberaba su ira, y Kratos sintió que se estaba convirtiendo una vez más en el conductor de un poder divino. La ira de Poseidón seguía con él. Abriéndose paso a través de los combatientes, se subió encima del cíclope muerto y contempló a los millares de asesinos de Ares que se disponían a atravesar el agujero de la muralla, cada vez más ancho. Kratos estiró los brazos con las palmas de las manos hacia ellos, como si quisiese empujarlos. Se tambaleó al sentir crecer la energía en su interior. Con los codos pegados, levantó las manos, cerró los ojos y se concentró en lo que más quería. Una energía aniquiladora explotó a su alrededor y cavó frente a él un surco de 15 metros, más profundo que un foso. Kratos extendió las manos hacia afuera y el surco se convirtió en un cráter. Dirigió la ira de Poseidón hacia abajo, hacia afuera y de nuevo hacia abajo antes de caer de rodillas. Exhausto por el esfuerzo, el cadáver del cíclope había desaparecido, tan carbonizado que de él ya ni siquiera salía humo. Lo mismo podía decirse de los otros cíclopes, de todos los espectros cercanos, de varios cientos de legionarios muertos vivientes, de varios metros de muralla y de unos cuantos arqueros atenienses. Entre él y lo que quedaba del ejército de Ares había un foso de 30 metros de profundidad y prácticamente la misma anchura. Para llegar a la brecha, la horda tenía que realizar un largo descenso y un peligroso ascenso por una pendiente empinada y resbaladiza por la ceniza, totalmente desprotegida ante los arqueros de la muralla. Los monstruos no se dejaron intimidar y empezaron a deslizarse por el borde más lejano del foso. Aunque tuviesen que llenar todo el cráter con sus propios cuerpos, millares y millares de aquellas criaturas malnacidas cruzarían la muralla. Nada las detendría. Kratos sacó las espadas del caos y contempló la brecha con gravedad. Aquel iba a ser un combate largo.
Capítulo 7. Los legionarios muertos vivientes avanzaban por un sendero de caza en el bosque en calma, con las armas entrechocando a sus costados a cada paso. Algunos llevaban guadañas y otros blandían cachiporras con pinchos en su avance para servir de refuerzos a la retaguardia de la horda que atacaba la brecha en los muros largos. Su líder se detuvo y levantó un brazo huesudo para ordenar a su patrulla que se detuviese. Se oyó un crujido entre los matorrales. Los muertos vivientes se volvieron hacia el lugar de donde procedía el ruido y sacaron las armas, pero desde detrás de ellos saltó un enorme lobo gris que gruñó al derribar a un legionario. Unas fuertes fauces se cerraron alrededor de su cuello huesudo, lo aplastaron y le arrancaron la cabeza. Cuando el lobo se dispuso a hacer lo mismo con el siguiente, sus gruñidos salvajes llamaron al resto de la manada, que estaba emboscada en el bosque. Las criaturas del Ares intentaron defenderse, pero aquellos lobos luchaban con una astucia y una ferocidad que hubiesen asombrado a cualquier cazador. Algunos de los seres cadavéricos apenas pudieron moverse mientras les arrancaban las piernas de un bocado. Otros arrojaron cuchillos, hachas e incluso espadas a los lobos, pero los elegantes asesinos grises los esquivaron y volvieron a cerrar sus fauces en torno a las garras huesudas de los muertos vivientes desarmados, que pronto quedaron descuartizados. La tranquilidad volvió al bosque, cuando la manada de lobos se esfumó para merodear por su territorio en busca de nuevas víctimas. Acto seguido, dos diosas se materializaron en la escena de la matanza. «Tus criaturas luchan bien», dijo Atenea. Artemisa entrecerró los ojos y miró hacia arriba, calculando el vuelo de las águilas y el lento círculo formado por los buitres. «Las aves me hablan de nuevas incursiones», dijo. «Nuestro hermano no se da por aludido, pues démosle otra lección sin demora», respondió Atenea. «Aunque todos los lobos del mundo no serían suficientes para destruir su ejército, al menos podemos mantenerlo alejado de tus bosques». La cazadora la fulminó con la mirada. «Podemos», repitió. Antes de que Atenea pudiese responder, Artemisa desapareció. Atenea suspiró y, con un gesto rápido, la siguió hasta un enorme claro lleno de soldados de Ares. Los monstruos se arremolinaban, totalmente desorganizados. Las criaturas que ocupaban el cargo de oficiales bramaban y chillaban, intentando organizarlos en algo que se pareciese a una formación de batalla. Cuando comenzaron a atravesar el claro, Artemisa señaló a la linde del bosque, a menos de 15 metros de donde estaban, ahora. Un enorme alce salió de entre los matorrales, agachó la cornamenta y cargó contra las filas de arqueros cadavéricos. Sus cuernos se ensartaron a 4, y al sacudir la cabeza salieron volando fragmentos de los muertos vivientes. El alce bramó y volvió a la carga, pero los arqueros que quedaban ya habían preparado las flechas. Una docena de arcos vibraron al unísono, y las flechas llameantes se clavaron en el pecho del poderoso animal, que se tambaleó, cayó de rodillas y murió. Antes de que llegase a tocar el suelo, varias manadas de lobos salieron de donde permanecían agazapados y atacaron a la formación de arqueros mientras estos intentaban colocar nuevas flechas en sus arcos. Sus colmillos desgarraron la carne en descomposición y sus fauces aplastaron los huesos al descubierto. Pero un ruido espantoso de árboles al astillarse anunció la llegada de una nueva amenaza: cíclopes. «Son demasiados», dijo Atenea, posando la mano sobre el brazo de su hermana. «Son peligrosos hasta para Kratos. Tus lobos no tienen nada que hacer contra ellos, no será necesario». Alrededor de 10 cíclopes se acercaron destrozando árboles enteros, con sus poderosas cachiporras. El más grande iba en cabeza, desafiando a gritos a los lobos, pero antes de haber recorrido la mitad de la distancia, se quedó rígido, los ojos se le pusieron en blanco y cayó de bruces. «El pelo y los cuernos no son las armas más letales de mis súbditos», dijo Artemisa con satisfacción. «Las víboras pueden derribar incluso a los cíclopes, ya veo».
Los otros brutos dudaron, inseguros de su estrategia ahora que su líder yacía muerto. El cielo resonó con el chillido furioso de una águila. Las enormes aves de presa doradas cayeron del cielo como flechas. Se abalanzaron sobre los ojos de los cíclopes y los desgarraron con sus zarpas extendidas. Con unos cuantos picotazos arrancaron pedazos de carne sanguinolenta de las caras de los monstruos. Luego, las aves alzaron el vuelo. Ahora los haremos retroceder, dijo Artemisa. Señaló el punto del bosque desde donde avanzaban pesadamente 3 osos enormes. Mientras los lobos mantenían alejados a los legionarios y a otros muertos vivientes, los osos atacaron a los cíclopes restantes con sus zarpas cubiertas de sangre. El ejército de Ares comenzó a disolverse a medida que el miedo iba haciendo mella en las criaturas. Las manadas de lobos, los ciervos que cargaban, los osos, las águilas y las serpientes lograron espantar a los monstruos que avanzaban en dirección a los muros largos. Artemisa, hermana, empezó Atenea, has cumplido tu promesa. Ahora mis atenienses podrán. Calla. Artemisa se puso tensa. Con un gesto, el arco acudió a su mano. Con otro, hizo aparecer una saeta de oro que se colocó en el arco. Escóndete. Atenea frunció el ceño. ¿Que me esconda de qué? Un segundo después, los cielos se abrieron y Ares pasó junto a ellas, tan grande que las llamas de su pelo podrían haber prendido fuego a las nubes. Atenea pensó que los instintos de su hermana eran tan certeros como sus flechas y decidió seguir el consejo de Artemisa. Con un elegante movimiento de la mano se rodeó de niebla, y cuando ésta se evaporó, a ella ya no se la veía por ninguna parte. Ares ni siquiera se dio cuenta. Desde las alturas, miró con desaprobación a la turba en que se había convertido su ejército. ¿Pero qué os pasa? La voz del dios hizo temblar la tierra. Alargó un brazo y, con una titánica mano, agarró osos, a alces y lobos. Animales. Unos simples animales os hacen huir como si fueseis ganado. Yo os enseñaré cómo tratar a los animales. Cerró el puño y comenzó a apretar. No lo hagas, dijo Artemisa. Ares reaccionó como si lo hubiesen aguijoneado, pero solo momentáneamente. Luego se impuso su beligerancia natural. ¿Quién se atreve a dar órdenes al dios de la guerra? Artemisa salió de los árboles entre los que se ocultaba en un tamaño humano, con el arco tensado y la cuerda contra la mejilla mientras miraba a lo largo de la flecha. Con mucho cuidado, hermano. Vuelve a dejar a mis criaturas en el suelo con mucho cuidado. Ares soltó un bufido desde una altura 12 veces mayor que la de su hermana, y porque debería hacerlo, mi pulso no es tan bueno como antes, dijo Artemisa serenamente. No me gustaría tener que explicarle a nuestro padre que se me resbalaron los dedos cuando te apuntaba la cara con mi flecha. No te atreverías. La palabra de Zeus prohíbe matar. Artemisa acabó la frase. Desde aquí, una flecha en el ojo solo te supondría una molestia. No creo que estuvieses tuerto más de una década o 2, ayudarías a esa zorra traicionera de Atenea contra mí, defendería mi reino y a sus criaturas, replicó Artemisa sin pestañear. Déjalas en el suelo y sigue tu camino, no me atacarás. No puedes. No mientras solo amenace a los mortales. Cerró el puño hasta que le chorreó sangre entre los dedos. Puedo aplastar a todas estas criaturas del bosque, y tú no puedes ni tocarme. Has atacado a mis criaturas. Artemisa bajó su arco. Ahora verás cómo ataco yo a las tuyas. Lanzó la flecha, que salió disparada del arco a la velocidad del rayo, y antes de que alcanzase su objetivo apareció otra flecha que también salió disparada. Volaron tantas flechas, y tan rápidamente, que el claro pareció llenarse de una neblina dorada que zumbaba como un avispero. Pasados unos segundos, Artemisa bajó el arco y miró a Ares. ¿Qué me dices? El dios de la guerra contempló a su ejército. Todas las criaturas que había en el claro estaban muertas, todos los muertos vivientes estaban tan mutilados que era imposible reconocerlos.
Los lobos, los osos y los alces seguían sanos y salvos. Durante unos segundos, lo único que se oyó fue el chillido burlón de una águila a lo lejos. Quizá me haya apresurado, dijo Ares. Quizá, y si mis legiones y yo abandonamos tus bosques en paz, entonces, mis criaturas y yo no tendremos motivo para atacar a las tuyas. Trato hecho, sí, dijo la cazadora de los dioses. Trato hecho. Atenea, que acechaba invisible entre los árboles, negó con la cabeza y dejó escapar un suspiro de desilusión. No le gustaba que los miembros de su familia firmasen una tregua, ni siquiera aunque Ares y Artemisa pudiesen violarla a la menor provocación. Aún así, la labor de Artemisa no había sido un fracaso total. La escaramuza en el bosque debería haber aliviado la presión de los muros largos y Kratos podría dirigirse a la ciudad. Matar monstruos estaba muy bien y era razonablemente entretenido, pero no lo llevaba a ninguna parte. Atenea respiró hondo y disfrutó del olor a pino y a tierra. Cerró los ojos y entró en un ligero trance. Sus dotes adivinatorias le llenaron la cabeza de visiones fugaces del futuro. Dio un grito ahogado y abrió los ojos, asombrada por lo que había visto. Sintió frío y comprendió que aunque Artemisa y Poseidón, el poderoso señor de los mares, se hubiesen unido a ella para enfrentarse al dios de la guerra, habrían fracasado. Ares se había vuelto muy poderoso, y cada vez estaba más loco. Con sus actos habría convertido en ruinas hasta las columnas del Olimpo. Y ella no podía hacer nada, pues Zeus jamás revocaría la orden que prohibía que un dios matase a otro. Comprendió que mientras ella y el resto del Olimpo, incluido el Padre Celestial, estuviesen atados de manos, Ares no obedecería. La ambición y la locura suponían una mezcla mortal. Si ella no podía matar a Ares, debería hacerlo Kratos. Pero ¿cómo podía un mortal matar a un dios? Kratos tenía que llegar hasta la sacerdotisa del oráculo. Era el único modo de que esa pregunta obtuviese respuesta, pues el poder del oráculo era tal que podría hacer que Kratos supiese cosas que ni siquiera los dioses sabían. Atenea confiaba en que bastase con eso. Tenía que bastar. Se dio media vuelta y, simplemente deseándolo, regresó al Olimpo, cruzó sus aposentos y entró en el Salón de la Eternidad. Era necesario que Kratos recibiese otro regalo de poder para llegar hasta la sacerdotisa del oráculo. Dio unos pasos por el salón que la llevaron a un arco del que colgaban unos velos perfumados y diáfanos. Los atravesó y entró en una maravilla de arquitectura erótica y decoración seductora propia de un sibarita. Mirase a donde mirase, unos espejos de bronce y plata reflejaban imágenes aún más aduladoras que las de su espejo favorito en sus aposentos. Una piscina llena de agua perfumada con lilas construida junto a una cama baja confirió un tono diferente a su reflejo. «Bienvenida, Atenea», la saludó una voz suave y sensual, tan atractiva como la caricia de un amante, «mi señora Afrodita». Atenea hizo una profunda reverencia en dirección al tapiz que tenía a su derecha, que representaba a humanos y dioses copulando de 100 maneras distintas. Supuso que la diosa del amor debía de estar allí escondida. La diosa del sexo y la virgen guerrera tenían una tensa relación, complicada por la naturaleza incierta de su vínculo familiar. Afrodita nació de los genitales de Urano cuando su hijo Cronos, el padre de Zeus, se los arrancó al viejo dios y los arrojó al Mediterráneo. Las gotas de sangre se convirtieron en las furias. Para Atenea, aquello tenía sentido, y el órgano en sí renació en forma de diosa infinitamente deseable. Al haber nacido de la espuma del mar, se podía considerar que Afrodita no era parte de la familia, salvo por lazos de matrimonio, pues estaba casada con Hefesto, hermano de Atenea. Podía considerar a la diosa simplemente su cuñada. Sin embargo, había nacido también como resultado de un acto de Cronos, lo cual, en cierto modo, la convertía en hermana de Zeus, Poseidón y Hades. Eso significaba que le debía una deferencia aún mayor. Por último, se había hecho carne a partir del pene de Urano,
tío de Zeus, y eso la convertía en tía del Padre Celestial. La mismísima Afrodita se negaba a aclarar su compleja genealogía. Por su parte, Atenea evitaba a la diosa de la lujuria siempre que podía. La astucia de Atenea era muy diferente de la de Afrodita. El tapiz del coito infinito se agitó y Afrodita salió de detrás de él. Al aparecer, calentó la sala con su belleza. Ciertamente, un fulgor más seductor cubrió todo el Olimpo. «¿O tú, Tono?», dijo Afrodita, «intuyo que no es una visita de cortesía y que tampoco vienes a hablar de negocios». Atenea asintió, «Traigo malas noticias, y ¿cómo es que no has enviado a Hermes?». Afrodita se recostó lánguidamente en el diván acolchado. «Hermes estuvo aquí, recientemente, y no me dijo nada. Quizá lo distrajese en otras preocupaciones», respondió Atenea, que sabía perfectamente lo que habían estado haciendo Afrodita y el mensajero de los dioses. Hermes visitaba asiduamente los aposentos de Afrodita, y se sabía que le llevaba a la diosa algo más que noticias. «¿Sugieres que el simple placer de la carne pudo distraerlo de su deber?». «No sugiero nada», repuso Atenea inocentemente. «La joven pareja a la que tanto te ha complacido instruir recientemente, en mis cenas». «¿Por qué no?», pensó Atenea. No estaba pensando en nadie en concreto, pero sabía que Afrodita se desvivía en atenciones con miles de esos amantes en cualquier momento. Se rumorea que podrían haber ofendido a Medusa con sus actividades amorosas, dijo, mientras pensaba, «es un rumor que acabo de inventarme, pero un rumor a fin de cuentas. Es posible que haya jurado transformar en piedra no solo a ellos, sino a todos tus discípulos, y quizá incluso a tu olímpica persona». «Medusa no supone amenaza alguna», replicó Afrodita con un gesto desdeñoso. «No es más que una vieja bruja maliciosa». «Una bruja, no, una gorgona», la corrigió Atenea. «Quizá pretenda destruir a todos los que se entregan a tus prácticas placenteras». «¿Sigues enfadada con ella?», preguntó Afrodita socarronamente. «¿Aún no la has perdonado por su encuentro con Poseidón en tu templo de Cartago?». «Los encuentros de mi tío no son motivo de preocupación no, pero sí de sorpresa». Afrodita le dedicó a Atenea una sonrisa decididamente traviesa. «Ay, si supieses cuántas veces y en cuántos lugares él y yo estábamos hablando de Medusa», la interrumpió Atenea, e hizo un gesto con la mano, a modo de espada que pudiese cortar aquel tema de conversación. «Podría suponer un terrible peligro para tus adoradores, porque habría de molestarse. Sus hermanas y ella están muy limitadas, con los ciegos. Sí. Si no, transformarían a sus amantes en piedra con una mirada despreocupada. Pero su rabia crece con el paso de los siglos. Ha llegado al punto de consumir a Medusa y de convertirte en el foco de su ira. Hablaré con ella. Podemos». «Espera, Afrodita. Aún hay más. Podría hacerte daño, de tan intensa como es su ira. Ya has perdido a muchos seguidores recientemente». Atenea volvía a hacer conjeturas. En Atenas, ella había perdido a cientos de adoradores en un solo día. La guerra siempre provocaba trastornos y muerte. También debían de haber muerto seguidores de Afrodita, aunque fuese obra de Ares y no de Medusa. No puede. Zeus la castigaría severamente solo por intentarlo. Si te condenase eternamente al inframundo, no estarías en posición de disfrutar de su castigo. Afrodita caminaba por la sala mientras pensaba. Atenea apenas le prestaba atención, absorta como estaba en su propia imagen reproducida hasta el infinito en los innumerables espejos. La imagen de Afrodita con un amante debía de ser excitante. Atenea no había tenido amante alguno, pero la simple visión de sí misma bastaba para adivinar el placer que debía recibirse en una habitación como aquella. «No puedo matar a Medusa, y tú, tampoco. Zeus prohíbe esas trifulcas». Atenea estuvo a punto de reírse. Afrodita se refería a la oferta de matar a otro dios como una simple trifulca. «Así es,
Pero no hay nada que diga que un mortal no puede matar a una gorgona. Nadie lo ha hecho nunca. Eso no significa que no pueda hacerse con el instrumento de destrucción adecuado. Afrodita negó con la cabeza y dijo, no, eso no está bien. Ser la fuerza que mate a Medusa no está bien. Podemos solucionar nuestras diferencias, seas cuales sean. Medusa envidia tu belleza, insistió Atenea. Desearía tener un amante, el que fuese tan habilidoso como el que pudieses aceptar tú en tu cama por una sola noche. Atenea bajó su tono de voz hasta convertirlo en un susurro cómplice. Está convencida de que le has robado a Hermes. Afrodita rió con aspereza. Hermes duerme donde le place. Esbozó una sonrisilla. Siempre es bien recibido en estos aposentos, pero no me lo puedo imaginar acostándose con Medusa, ni siquiera con los ojos vendados. A Hermes le inspira la belleza. La fealdad lo ofende. Medusa te culpa a ti por su inclinación natural. ¿Cómo puede exigir que vaya en contra de su naturaleza?, preguntó Afrodita. Eso introduciría el mal en el mundo, donde solo debería haber amor. Así es de celosa y de malvada. Atenea vio que Afrodita había erguido el torso y que la determinación endurecía el corazón de la diosa. No puedo tolerar que una gorgona ponga en peligro a Hermes. Y yo no puedo soportar saber que Medusa conspira contra ti, querida Afrodita. Te diré lo que podemos hacer. Atenea dejó a Afrodita poco después, segura de que el carácter de Kratos se templaría aún más y sus habilidades se agudizarían hasta alcanzar la perfección antes de la batalla final contra Ares, siempre que fuese capaz de llegar hasta la sacerdotisa del oráculo y de averiguar cómo podía matar a un dios. Capítulo 8. Kratos trepó a lo alto de una pila de cadáveres para ver cómo avanzaban los trabajos de reparación de la muralla. Los ingenieros habían dispuesto robustas vigas contra el muro y habían enterrado postes en el suelo que les servían como apoyo. No era una obra muy refinada, pero serviría para impedir que los esbirros de Ares accediesen al camino. Si evitaba un posible ataque por la espalda de los esqueléticos arqueros, podría volver a avanzar hacia la ciudad. Sin decir una palabra a los defensores que tenía más cerca, Kratos saltó al camino y echó a correr en dirección a la ciudad. La noche caía sobre Atenas. Las enormes columnas de humo se alzaban en círculo, iluminadas tan solo por los mismos fuegos que las generaban. Sobre aquella neblina, Kratos divisaba a veces al mismísimo Ares, grande como una montaña, descollando sobre la Acrópolis. De la misma mano del dios provenía el fuego griego, grandes bolas flamígeras que iba lanzando a su capricho por toda la ciudad. El camino empezó a llenarse de refugiados, ciudadanos que intentaban aferrarse a lo que más les importaba, huir de la ciudad mientras pudiesen, dejar vía libre a los soldados para que la fortificasen y defendiesen de la mejor manera posible. Cada pocos metros, la aglomeración era tan grande que a Kratos le costaba un gran esfuerzo avanzar, pero el espartano no tardó en subsanar este pequeño inconveniente. Cada vez que esto sucedía, Kratos se abría paso con la ayuda de las espadas del caos. Los sangrientos pedazos de los refugiados volaban por encima de Kratos, y los atenienses que presenciaban la carnicería hacían todo lo posible por no cruzarse en su camino. Kratos no malgastó ni un instante en aquellos desdichados. No estaba allí para salvar a los ciudadanos. Las espadas del caos se bebían su sangre inocente igual que lo hubiesen hecho las armas de sus enemigos. La fuerza que lo inundaba con cada nuevo asesinato lo hacía correr aún más rápido, parecía llevar puestas las sandalias aladas del mismísimo Hermes. Cuanto más se aproximaba a la puerta destruida de la ciudad, más nocivo parecía el humo oscuro. Jamás podría olvidar la visión de los cadáveres ardiendo. Después de tantos combates, ya les resultaba imposible cavar tumbas para todos. Siempre había más muertos que palas y que hombres disponibles para usarlas. Kratos había ordenado que se amontonasen los cuerpos y se les pegase fuego. Cientos de cadáveres habían alimentado la pira funeraria que no había dejado de arder desde hacía años.
Las puertas de la ciudad estaban hechas pedazos. Unos pocos ciudadanos se abrían paso entre los escombros mientras el fuego de Ares seguía cayendo sobre ellos. Sus gritos eran breves y enseguida acababan formando parte de la gran pira. Solo el cuartel resistía intacto, aunque parecía abandonado. Sin embargo, cuando Kratos pasó por delante, oyó una voz que gritaba desde una de las ventanas en sombras: tú, detente. La voz era débil, jadeante, y cuando Kratos se volvió a ver quién le hablaba se encontró con un hombre encorvado y lleno de arrugas, con las fuerzas justas para mantenerse en pie en el interior de su armadura. ¿Qué estás haciendo aquí? Buscó a la sacerdotisa del oráculo de Atenea, anciano. El viejo guardián se quedó mirándolo, con sus ojos miopes. El oráculo. ¿Para qué? ¿Dónde está?, preguntó Kratos con toda la paciencia de la que era capaz. Tiene una habitación en el Partenón, en el lado este de la Acrópolis, pero, el viejo movió la cabeza mostrando su desconsuelo. Toda esa zona está en llamas. La sacerdotisa debe de estar muerta. Nadie la ha visto desde que empezó la batalla. Una vez me predijo el futuro, ¿sabes? Hace mucho tiempo de eso. Tenía que hacer un sacrificio. Kratos consiguió contener el deseo de cortarle la cabeza al viejo. ¿Cómo puedo llegar hasta la Acrópolis? Masculló. Por aquí no puedes cruzar. ¿Cómo? Justo antes de que una de esas bolas de fuego destruyese la puerta, el comandante de guardia me dio órdenes de que no dejase entrar a nadie. El viejo sostenía una daga en su mano temblorosa. Además, ¿para qué quieres ir hasta allí? Todo está infestado de muertos vivientes, cíclopes, y lo que es peor aún, he visto al Minotauro. Kratos hizo un gesto de cansancio pensando en el combate en la muralla. Más esfuerzos inútiles. El ejército de Ares ya había entrado en la ciudad. Dejó al hombre balbuceando y se adentró en las oscuras calles apenas iluminadas por los lejanos incendios. Mientras atravesaba corriendo la ciudad en penumbra, Kratos se maldijo por haber sido tan estúpido mientras las espadas del caos entonaban su canción carmesí a través de los incontables cuerpos de los esbirros de Ares. Hacía pedazos a los legionarios muertos vivientes con tal premura que ni siquiera lograban que Kratos aminorase el paso. Los arqueros esqueléticos lanzaban flechas flamígeras a su paso, pero ninguna lo alcanzó. Hábilmente, con apenas un gesto, eludía a cíclopes furiosos y a espectros que aparecían y desaparecían de forma fantasmal. Y todo aquello, para nada. Al igual que la carnicería que había protagonizado en la brecha de la muralla, todo aquello no había servido para nada. El ejército de Ares no había atacado la muralla para conseguir acceder a la ciudad, sino porque allí era donde estaban los soldados. A las legiones de Ares solo les interesaba matar. Si los soldados atenienses hubiesen acampado en el Pireo, y habrían atacado a aquellas criaturas repugnantes. No necesitaban cruzar ninguna muralla. Mientras Kratos corría, más y más enemigos brotaban del suelo, como si un averno inconcebible hubiese abierto sus puertas y dejado salir a toda su prole. Kratos se maldijo por luchar contra ellos, como si fuesen seres humanos. No se entretuvo en matarlos. ¿Para qué molestarse? No podía proteger a Atenas y a sus habitantes del ataque del ejército de Ares. Era imposible destruir el ejército de un dios. Como los dientes de un dragón, cada bestia que Kratos mataba podía renacer en cualquier lugar, en cualquier momento. Matarlos solo servía para dar más fuerza a las espadas. Una fuerza que él ya no necesitaba. Al infierno con la lucha. Buscaría a la sacerdotisa del oráculo, averiguaría su secreto y seguiría su camino. Como debería haber hecho desde el principio. Oyó resoplidos y gruñidos procedentes de la siguiente esquina que se mezclaban con las voces de hombres que chillaban como niños pequeños. Pronto aparecieron 2 soldados atenienses, corriendo como locos, dejando atrás armas y escudos. Le gritaron a Kratos que corriese. «Está justo detrás», dijeron. Un segundo después,
Kratos descubrió que huían de una enorme criatura con cuerpo de hombre y la cabeza y las pezuñas de un toro. El Minotauro, el monstruo cretense al que supuestamente había matado Teseo. Kratos resopló, porque iba a sorprenderlo descubrir que la criatura estaba viva. Después de todo, Teseo era ateniense. El Minotauro blandía un enorme labris, el hacha cretense de doble filo, del tamaño de un hombre y el doble de pesada. La enorme bestia levantó el labris a gran altura y, con un potente movimiento, la lanzó, haciéndola girar sobre sí misma a través de la impenetrable oscuridad. Uno de los soldados miró asustado por encima del hombro y, al ver cómo se acercaba el hacha, se agachó a un lado. El otro no llegó a darle la vuelta. La primera noticia que tuvo del hacha voladora fue cuando ésta seccionó su cabeza con un corte limpio y siguió su camino a la misma velocidad, silbando en el aire, dando vueltas sobre sí misma, en dirección a la cara de Kratos. Kratos calculó la distancia y la velocidad del giro y dio un paso hacia adelante para que lo golpease el mango del hacha voladora y no el filo embadurnado de sangre. La fuerza del impacto hubiese matado a un hombre normal. Kratos ni siquiera parpadeó. «Huye», gritó el soldado que quedaba con vida mientras pasaba corriendo a su lado. «Tienes que huir, los espartanos corren hacia el enemigo», contestó Kratos con todo el desdén del mundo. El Minotauro bramó, bajó sus anchísimos cuernos y arremetió contra él. Kratos sopesó el labris. «¿Querrás recuperar esto?», dijo, y la arrojó contra el monstruo, que paró en seco, gruñó e intentó repetir la hazaña de Kratos. El Minotauro estaba a punto de descubrir que era más difícil de lo que parecía. Erró en el cálculo, por medio paso. El filo del hacha le atravesó la mano, después el hocico y luego el cráneo, y siguió girando hasta desaparecer en la penumbra. El cadáver medio decapitado comenzó a balancearse. Kratos levantó la cabeza cortada del soldado ateniense y la lanzó como si fuese una piedra. La cabeza golpeó contra el pecho del monstruo e hizo que la enorme bestia se desplomara. Kratos miró con desprecio al soldado muerto. Cuando pasó junto al cadáver del Minotauro hizo un gesto desdeñoso y soltó un bufido. «Teseo. Menudo héroe. Solo los atenienses convertirían en héroe a un hombre por matar a aquella bestia mezquina. Menos mal que Kratos no estaba allí para salvar a toda aquella gente, su sola visión lo repugnaba». Sin embargo, antes de llegar a la esquina, se dio cuenta de que había cometido un error. No se trataba del Minotauro, sino tan solo de uno de los Minotauros. 3 hombres toro más se le acercaban con las hachas en alto. Kratos sacó las espadas del caos sin aminorar el paso. Otra demora sin sentido. Haría mejor en apartarse de las calles principales. Los 3 minotauros se desplegaron para bloquearle el paso, pero una carrera más rápida que el galope de un caballo le dio a Kratos el impulso que necesitaba. A unos 10 pasos de los monstruos, Kratos lanzó hacia arriba una de las espadas del caos, que se enganchó al borde del balcón más cercano. La cadena se tensó y lo elevó por encima de las cabezas de los atónitos minotauros. Lanzó la otra espada a un balcón más alto y así se fue balanceando hasta llegar a los tejados. Desde allí se veía perfectamente el Partenón, y tras él se alzaba sobre el horizonte la figura del dios de la guerra, que seguía lanzando escombros en llamas sobre la ciudad. Esa pequeña pausa fue suficiente para que los esbirros de Ares volviesen a localizarlo. Una bandada de arpías descendió en picado sobre el tejado en el que se encontraba. Los espectros atravesaron las paredes cercanas y el edificio entero se tambaleó cuando los minotauros y los cíclopes escalaron sus muros. «Ares», gritó Kratos desafiante, blandiendo el fuego inmortal de las espadas del caos. El monumental dios de la guerra se volvió para mirarlo, sus ojos parecían sangrientas lunas llenas. Detrás de las llamas de su barba, los labios de Ares dibujaron una cruel sonrisa mientras alzaba hacia el cielo su mano ardiente lo suficiente como para prender fuego a las nubes. Lanzó una bola incandescente más grande que el edificio en el que se encontraba Kratos.
Mientras el proyectil flamígero se aproximaba a enorme velocidad, Kratos tuvo un segundo para preguntarse si su soberbia y su orgullo no lo habrían hecho precipitarse al llamar la atención del dios de la guerra. Dio un prodigioso salto desde donde lo cercaban todos sus enemigos hasta alcanzar el muro de un edificio cercano de mayor altura, volvió a saltar y pasó por encima de una plaza algo más grande. Fue a caer contra una columna medio derruida y se agarró a ella mientras miraba a su espalda el tejado que acababa de abandonar. Lo que vio le dio que pensar. El edificio entero se convirtió en una gran masa de fuego, las arpías chillaban, los cíclopes aullaban y los minotauros bramaban mientras eran consumidos por las llamas. Entonces fue él quien gritó, cuando un pedazo de fuego gelatinoso le recorrió la espalda. No pudo agarrarse más fuertemente y fue deslizándose columna abajo hasta caer al suelo retorciéndose de dolor. Rodó sobre sí mismo, como si fuesen simples llamas lo que le quemaba la carne, pero no le sirvió de gran ayuda. Las llamas lo acorralaban y la plaza se llenó de monstruos. Con un esfuerzo sobrehumano, apretando los dientes para soportar el ardor que le quemaba la espalda, Kratos se lanzó hacia adelante. Hacia el Partenón. Hacia el templo de Atenea. El dolor no consiguió que el fantasma de Esparta aflojase el paso. Siguió trastabillando hacia el oráculo, hacia el secreto que le revelaría cómo matar a un dios. Kratos corría lo más rápido que podía. El dolor de la espalda iba menguando y mataba cuando tenía que hacerlo, fue dando tumbos por las calles, por los tejados, e incluso por las laberínticas cloacas que conectaban las interminables catacumbas. Aunque las aguas negras le quemaban en la espalda más de lo que podía imaginar, aguantó sin desfallecer, y para cuando emergió de nuevo a la superficie la herida provocada por Ares se había restañado. Tenía la piel tirante, pero podía moverse y pelear si era necesario. Por fin, pasado un rato que le pareció eterno, llegó a la ancha avenida que conducía de la Acrópolis al Partenón. Un nuevo desafío le aguardaba. El camino estaba patrullado por centauros. Salvajes e indomables, aquellos monstruos, mitad hombre y mitad caballo, tenían, y Kratos podía atestiguarlo, una merecida fama de ferocidad. Ya se había enfrentado en otras ocasiones a aquellas criaturas y sabía que podían resultar temibles como adversarios. Pero ninguno había vivido para contarlo. Ninguno que se hubiese enfrentado al fantasma de Esparta. El que estaba más cerca lo divisó entre el humo. Relinchó en son de guerra, retrocedió caracoleando para volverse hacia él y cargó sin pensárselo 2 veces. Kratos se afianzó donde estaba y esperó. Golpeando con las pezuñas en el suelo, el centauro galopó en su dirección. Kratos se dio cuenta de que no podía ganar a la criatura en velocidad, y menos con la piel de la espalda desgarrándose dolorosamente a cada movimiento que hacía. Calculó bien la distancia y se echó a un lado en el último momento. Como a cualquier cuadrúpedo, una vez emprendido el ataque, al centauro le era imposible girar lateralmente. Kratos dejó que el hombre caballo pasase de largo. Sin embargo, a diferencia de otros cuadrúpedos, los centauros poseían la capacidad de girar la parte superior del cuerpo. Y eso fue lo que hizo. La punta de la lanza estuvo a punto de ensartar a Kratos. Un rápido movimiento con la espada evitó una grave herida en el costado. El hombre caballo intentó clavar las pezuñas traseras en el suelo para frenar y dar media vuelta, pero los centauros no podían corregir la dirección del ataque tan rápidamente. Kratos aprovechó la situación. Se lanzó a la carga mientras todo el peso del centauro se apoyaba sobre las pezuñas traseras. Si el centauro hubiese intentado darle una cos, la ofensiva de Kratos habría fracasado. Se arqueó sobre la espalda del hombre caballo e hizo que las espadas del caos trazasen 2 círculos mortales. Cualquiera de ellas habría provocado la muerte del centauro. La derecha le hizo un tajo profundo en el cuello y la izquierda le desgarró el costado y dejó caer un torrente de vísceras sobre el suelo de la plaza.
Kratos perdió el equilibrio, resbaló en la sangre del centauro y cayó pesadamente sobre su cadáver. Durante unos minutos fue incapaz de levantarse del charco. Haciendo un gran esfuerzo, se puso en pie, se irguió y recuperó parte de su fuerza habitual, aunque su capacidad de movimiento seguía restringida por la piel de la espalda, tan tensa como la de un tambor. Inspeccionó la zona. Era tal como se temía, gran parte del ejército de Ares había entrado en la ciudad. 2 centauros más se aproximaban al galope. Uno de ellos sostenía una lanza de grandes dimensiones bajo su musculoso brazo, el otro hacía girar una gran bola de hierro unida al extremo de una larga cadena. Kratos se echó al suelo en el momento justo en que se le venían encima. La bola atada a la cadena le pasó por encima de la cabeza sin hacerle ningún daño, pero la lanza se le clavó en el antebrazo. De no ser por la cadena incrustada en la carne y fundida al hueso, habría perdido una mano. A pesar de la herida, el contraataque no se hizo esperar. De haber estado en perfectas condiciones, si sus músculos y su poderosa espalda hubiesen respondido como debían, no habría errado el golpe. Pero falló, y el centauro salió ileso del ataque de sus espadas. De rodillas, como un penitente, desplegó las espadas del caos hacia los lados y cortó las patas delanteras de los 2 centauros. Las bestias cayeron de bruces, patinando, y dejaron un reguero de sangre en el suelo. Kratos se levantó, y con un movimiento más de las espadas hizo que las 2 cabezas se separasen de sus cuerpos. Sacudió las espadas para limpiarlas de restos de vísceras mientras buscaba nuevos enemigos, nuevas víctimas, pero a su alrededor solo encontró hogueras y restos de la carnicería. Había incendios por todas partes, como malas hierbas que devoraban la ciudad. Emprendió el camino hacia el Partenón y recuperó las fuerzas a cada paso. Las espadas del caos, después de haber acabado con varias vidas, volvían a nutrirlo y le permitían regenerarse. La piel de su espalda seguía tirante como recordatorio de la estupidez que había cometido al intentar provocar a un dios. A ratos, Kratos usaba las espadas como bastones para apoyarse en el sendero, cada vez más empinado. El soldado le había dicho que el oráculo de Atenea estaba en un templo cercano a la majestuosa estructura, ennegrecida ahora por el hollín e iluminada por la ciudad en llamas. Kratos oyó un silbido cada vez más fuerte que no le era en absoluto desconocido. En un abrir y cerrar de ojos, se lanzó de cabeza al otro lado de un pequeño muro un instante antes de que otra bola de fuego divino salpicase de líquido ardiente toda la zona. Huyendo de una de las llamaradas se adentró en el patio para buscar refugio bajo los aleros revestidos de azulejos. No podría soportar pasar una vez más por esa angustia. Encontró una fuente invadida por la maleza con algo de agua. De un salto se metió dentro y rodó sobre el barro, húmedo y maloliente. El agua estancada olía a peces muertos, pero sirvió para sofocar lo que quedaba de líquido que le quemaba la espalda. Por todos los dioses, farfulló, apretando los dientes mientras lo invadía la última oleada de dolor. Se puso en pie, consciente de que podía retomar el combate. Por su honor, por Atenea, y porque era lo único que sabía hacer. Lo esperaban nuevos obstáculos al regresar a la calle empedrada. Las bolas flamígeras invadían todos los caminos que llevaban hacia la cumbre y los convertían en ríos de fuego. Ares le cerraba todos los accesos, como si supiese hacia dónde se dirigía Kratos. Este maldijo su destino y echó a correr una vez más. Comenzó a rodear la Acrópolis, debía de haber algún hueco en el anillo de fuego trazado por el dios de la guerra. Su nuevo empeño lo condujo a una zona de Atenas más tranquila y que hasta el momento se había librado de la destrucción. La gente observaba con miedo desde las ventanas, pero no había ningún cadáver en las calles, si bien eso no iba a tardar en cambiar. Un poco más allá de donde se encontraba, se topó con una patrulla de muertos vivientes. Los monstruosos esqueletos acechaban en las calles, blandiendo unas guadañas que parecían capaces de cortar las mismísimas columnas del Partenón.
Kratos se percató de que las criaturas llevaban armaduras, unas armaduras ennegrecidas por el hollín pero sin ninguna señal evidente de quemaduras. Una armadura que pudiera protegerlo del fuego de Ares era exactamente lo que necesitaba. Se acercó por detrás de los bien pertrechados esqueletos y aceleró el paso para aproximarse cada vez más rápido. Algún instinto impío debió de alertar a los esqueletos de su llegada. Se dieron media vuelta y los largos y siniestros filos de sus mortales guadañas ansiaron derramar sangre espartana. Detuvo al que tenía más cerca con su espada izquierda. Saltaron chispas y llamaradas, como al echar madera verde de pino en una fogata. Flanqueó a la criatura y la dejó a ella y a su armadura entre él y el resto de la patrulla. Los legionarios se arremolinaron a su alrededor y lanzaron nuevos ataques. Kratos estaba demasiado concentrado en defenderse como para contraatacar, sobre todo porque no quería dañar sus armaduras, que eran la única razón por la que valía la pena enfrentarse a ellos. El choque de las armas hacía saltar llamaradas en todas direcciones. La casa que había detrás de Kratos empezó a arder. No le prestó atención. Había visto un flanco, por donde atacar. Soltó las espadas del caos, se lanzó hacia adelante y cogió la empuñadura de la guadaña del legionario más cercano. El fuego de la casa en llamas hizo que en su maltrecha espalda desnuda apareciesen nuevas ampollas. Necesitaba urgentemente aquella armadura. En lugar de arrebatarle el arma a la criatura, Kratos hizo palanca con ella, protegiéndose con el cuerpo del legionario de los ataques de los demás. Las guadañas atravesaron una y otra vez el torso de la criatura, y en el momento justo en que las armas estaban atrapadas en el cuerpo de su camarada, Kratos echó las manos a la espalda, para sacar las espadas del caos. Tras una mortífera floritura, las cabezas de los muertos vivientes cayeron como piedras arrojadas por catapultas. Los cuerpos siguieron blandiendo sus guadañas adelante y atrás de forma convulsa. Al perder la cabeza habían perdido también el sentido de la vista, lo que los convertía en presas fáciles. Kratos los fue diseccionando con rápida eficacia, cortando brazos y piernas y dejando tan solo los torsos. Aquellos muertos vivientes no eran espartanos. Harían falta al menos 3 de sus coseletes para cubrir el enorme torso de Kratos. Tras apartar a patadas varias extremidades, cogió el coselete que estaba en mejores condiciones y se lo ató con una correa en torno a la espalda, otro que tenía alguna que otra hendidura se lo ató al pecho. La armadura no lo cubría a la perfección, pero su propósito no era protegerse de las monstruosas legiones de Ares, sino del fuego abrasador que arrojaba el dios de la guerra. Tras encogerse de hombros, la armadura se asentó de la mejor manera posible, pero antes de que pudiera buscar un camino que lo condujese hacia la cumbre vio que otros muertos vivientes entraban en una de las casas. Se había ajustado la armadura a tiempo, antes del ataque de 2 legionarios más que portaban sendos escudos mágicos. Kratos emitió un alarido de furia mientras se lanzaba al ataque. Las espadas del caos rebotaron contra el escudo del primero de los legionarios y Kratos se tambaleó momentáneamente. Al verlo perder el equilibrio, los 2 legionarios pensaron que tenían alguna posibilidad de vencerlo. Con los 2 refulgentes escudos en alto, se lanzaron al ataque. Kratos luchó por no perecer. Aquellos escudos, aparte de servir de protección contra las espadas del caos, le estaban absorbiendo la fuerza. Con cada golpe, sentía que sus energías menguaban. El espartano retrocedió hasta apoyar la espalda en un muro de piedra. Los 2 legionarios se separaron para poder atacarlo desde distintos ángulos. Gritando de rabia, Kratos se lanzó hacia adelante, entre los escudos. Dio una voltereta, se puso en pie y se dio media vuelta. Ahora tenía a los 2 muertos vivientes de espaldas contra el muro. Los filos contra los que había de pelear seguían detrás de los escudos, sin que los golpes de sus espadas mágicas pudiesen hacerles ningún daño, aparte de robarle cada vez más fuerza.
Kratos soltó las espadas del caos y dejó que volviesen por sí mismas hasta su espalda mientras se tiraba al suelo. Tal y como preveía, el muerto viviente que tenía más cerca bajó su brillante escudo mágico, pero no lo suficientemente rápido como para atraparlo. Al chocar contra el suelo, el escudo provocó una deslumbrante explosión. Kratos hizo un último esfuerzo y agarró al muerto viviente por el tobillo. El legionario, con la pared a su espalda, no podía retroceder. Kratos apretó con todas sus fuerzas, y no se detuvo hasta machacar la pierna del muerto viviente. Este le clavó su lanza. Kratos ignoró el dolor que le provocó la hoja al clavársele en el brazo. Las cadenas de las espadas del caos lo protegían de un daño real. Kratos gruñó, levantó al muerto viviente en el aire y lo lanzó contra el suelo antes de que su compañero pudiese llegar en su ayuda. Un certero golpe en la cabeza acabó con la amenaza que representaba el legionario. Kratos se echó a un lado mientras el otro se abalanzaba sobre él. La lanza se clavó en el muro de piedra y le concedió otra oportunidad. Superar el debilitante escudo mágico era imposible, así que cogió el que había dejado en el suelo su oponente destrozado y lo lanzó como si fuese un disco contra el legionario mientras este trataba de sacar la lanza del muro. El filo mágico cortó las piernas del muerto viviente y lo hizo caer al suelo junto a su compañero. El puño del espartano le golpeó repetidamente la cabeza hasta reducirla a polvo. Kratos apartó de una patada los escudos mágicos. Cuando estaba a punto de reemprender el camino, unos gritos, procedentes de un edificio lo incitaron a mirar a través de unas de las puertas abiertas. Un hombre y una mujer se abrazaban aterrorizados mientras un legionario muerto viviente blandía unos finos cuchillos y los hacía entrechocar, deleitándose con el miedo que les provocaba. Kratos golpeó el marco de la puerta con el pomo de su espada. El muerto viviente echó un vistazo por encima del hombro y volvió de nuevo la mirada al hombre y la mujer. Cuando se encaró al fantasma de Esparta, solo alcanzó a ver los filos de las espadas del caos un instante antes de que le seccionasen el torso en dos. Kratos retrocedió un paso y dejó que los pedazos cayesen al suelo. Las piernas sin torso intentaban darle patadas sin fuerzas. No les prestó la menor atención. Los dioses nos han bendecido, dijo el hombre. Nos has salvado, no os he salvado. Tan solo he postergado vuestra muerte un instante. Kratos se dio la vuelta para irse. Deberíais guardar vuestra energía para escapar de aquí. Estábamos rindiéndole tributo a Afrodita, dijo la mujer mientras le mostraba una pequeña caja de madera tallada. Estaba llena de viales de aceites aromáticos. Deberíais estar en las murallas, defendiendo vuestra ciudad. Siempre hay tiempo para hacer una ofrenda, dijo mirando a su acompañante, que obviamente era un artesano y no un soldado. Quizá vosotros lo tengáis, gruñó, y salió de nuevo a la calle. Antes de posar sus sandalias en las piedras de la calle, Atenas se desvaneció ante él. El mundo entero resplandeció y sintió como si se estuviese elevando por el cielo. Y la luz se convirtió en un destello celestial cegador, y de ese esplendor olímpico apareció una mujer cuyo cuerpo era tan perfecto que su sola visión le impactó más que cualquiera de los enemigos a los que se había enfrentado. Kratos tuvo que aclararse 2 veces la garganta antes de poder hablar. Mi señora Afrodita, te saludo, espartano. Deseo darte las gracias por haber rescatado a mis discípulos, diosa, alcanzó a decir Kratos, y agachó la cabeza. Es un honor servirte, tosió y volvió a aclararse la garganta, como mejor desees, Kratos. Afrodita pronunció su nombre con la misma suavidad que un amante hace una caricia. Sora y Lora me han hablado de tus talentos. Sora y Lora, parpadeó Kratos. Las gemelas han hablado contigo, no tan a menudo como deberían, susurró la diosa del amor. Pero supongo que todos los padres tienen la misma queja. ¿Eres su madre? Aquello explicaba tantas cosas de las gemelas que Kratos se quedó sin habla.
Un esbelto dedo de su delgada mano recorrió sus labios para silenciar cualquier comentario. Atenea me pidió que contribuyese con un regalo para ayudarte en tu cometido. El único regalo que necesito es ser libre para poder cumplir mi tarea. Tu risa era como el repicar de las campanas de plata. Lo que necesitas, espartano, es ser agradecido cuando un dios decida concederte algo. Le acarició suavemente la mejilla. Sus dedos se fueron volviendo fríos con la caricia. Llevarás a cabo una tarea para mí también, ya estoy comprometido, acabarás con la reina de las Gorgonas. Kratos frunció el ceño, pero ¿por qué ella? Porque ahora, eres tan adorable, susurró la diosa, que por esta vez no te haré viscerar por hacerme esa pregunta. Debes matar a Medusa y traerme su cabeza. Te concede el don de las Gorgonas, transformar a los hombres en piedra. La diosa hizo un gesto con la mano e hizo que el sereno Olimpo desapareciese. Kratos intentó decir algo pero no encontró aliento, intentó ver pero no había luz. Intentó moverse y no supo si el salvaje caos que lo rodeaba estaba realmente a su alrededor o era solo algo que había dentro de su cabeza. O las dos cosas. Estaba en cuclillas en un lugar frío y oscuro cuando oyó el suave silbido de las serpientes. Se puso en pie. Cuanto antes satisficiera el ansia de Afrodita por acabar con la Gorgona, antes podría volver a Atenas para encontrar a la sacerdotisa del oráculo. La penumbra que lo rodeaba ocultaba las escurridizas serpientes. A ciegas, dio unos cuantos pasos hacia un lado y oyó el sonido del agua que le llegaba por el tobillo. Su mano encontró un viscoso muro de piedra. Pegó el oído contra el muro y esperó mientras respiraba despacio, intentando contener el aliento a fin de detectar cualquier vibración. No oyó nada. Suspiró. ¿Qué esperaba? Que Afrodita hiciese aparecer a Medusa justo delante de él. A medida que sus ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad, empezó a vislumbrar el espacio que lo rodeaba. La diosa lo había transportado al punto de intersección de 3 túneles de techo bajo excavados en la roca. No había luz que iluminara ninguno de los túneles, la tenue claridad que le permitía ver se debía al suave musgo luminiscente adherido a las grietas de la roca. Siguió el túnel que había frente a él, pero no tenía salida. Kratos empujó con fuerza la roca que le impedía continuar. Su rabia era cada vez mayor. Más tiempo perdido. La sacerdotisa del oráculo corría peligro de muerte o de algo peor si Ares la capturaba. A Kratos no le importaba que la pitonisa viviese o muriese, con tal de que le revelase el secreto. Kratos recordó una discusión alrededor de una hoguera con sus oficiales antes de la batalla. Unos impíos habían estado especulando con que los dioses precisan de sacrificios humanos igual que un árbol necesita la luz solar. ¿Podía un dios existir sin seguidores que le rindiesen culto? Kratos pensó que si las cosas seguían como hasta ahora en Atenas, quizá pronto obtendría respuesta a aquella pregunta. ¿Entraría en decadencia el poder de Atenea? ¿Llegaría a desaparecer? Zeus había prohibido que un dios matase a otro, pero Ares parecía haber encontrado el modo de sortear la prohibición. En el pasado, Ares siempre había preferido la fuerza bruta frente a las sutilezas, pero tal vez ya hubiese aprendido la lección. El sitio de Atenas tenía todas las características de la furiosa forma de actuar de Ares, pero quizá esta vez su estrategia fuese diferente. Al matar atenienses, Atenea perdía seguidores. Si mataba a un número lo suficientemente alto, quizá sus seguidores la abandonasen por otros dioses. ¿Quién mejor entonces que el dios de la guerra, que había derrotado a su diosa? En aquel mundo plagado de incertidumbre, las demostraciones de fuerza atraían a la gente a los templos de Ares. Kratos, en ciertas ocasiones, había sido el autor de muchas de estas demostraciones, y él mismo se había convertido en el símbolo en la tierra del poder de Ares. Los oficiales de Kratos pensaban que un dios sin seguidores se desvanecería como la neblina con el sol de la mañana.
Si ese era el destino que le esperaba a Atenea, la oportunidad de Kratos de vengarse de su antiguo señor se desvanecería con ella. Y las pesadillas continuarían con toda su furia, amenazando con acabar con su cordura. Tras unos cuantos golpes más, se convenció de que, pese a su prodigiosa fuerza, el muro resistiría. Kratos dio la vuelta y volvió sobre sus pasos. El agua que tenía delante comenzó a moverse de forma amenazadora antes de llegar al punto donde Afrodita lo había abandonado. Kratos tuvo que agacharse para poder sacar las espadas del caos de su espalda. Justo a tiempo. De las oscuras aguas surgió una serpiente cuya cabeza era más grande que uno de los puños de Kratos. Sus fauces brillaron. El veneno que goteaba desde la punta de sus colmillos se volvía humo en contacto con el aire y hacía hervir el agua cuando caía sobre ella. Kratos paró la arremetida con una espada mientras golpeaba con la otra. La cabeza y un palmo del cuello de la serpiente saltaron por los aires. Su cuerpo se agitó salvajemente mientras perecía, pero la cabeza siguió intentando morderlo mientras sus oscuros ojos lo miraban con odio. Kratos sujetó la cabeza entre sus dos espadas y esperó a que la ferocidad se disipase y diese paso a la muerte. Tal como al final sucedió. Miró justo a tiempo para ver cómo se le acercaban nuevas ondas por el agua. Se trataba de más serpientes bajo la turbia superficie, y en un número demasiado alto para poder esquivarlas. Una lo mordió y le clavó los colmillos en las grebas, intentando traspasar con ellos el pesado bronce. Kratos no esperó a comprobar si podía lograrlo. Con el pomo de una espada aplastó el frágil cráneo. Los colmillos y la mandíbula quedaron atrapados en la greba. Más serpientes, demasiadas como para contarlas, se le acercaban nadando y hacían que el agua borbotease. Kratos arremetió repetidamente contra la superficie con sus espadas y las convirtió en una suerte de escudo mortal. Caminó resuelto hacia adelante hasta que volvió al punto donde se juntaban los túneles. Las aguas se agitaban teñidas de rojo con la sangre de las serpientes. Entonces se calmaron. Solo se oía el goteo de la humedad que caía de las paredes. Kratos miró en el agua y vio algo que se movía, pero no eran serpientes. Alzó el pie y lo bajó con fuerza con la intención de aplastar cualquiera criatura que hubiese allí abajo. Sintió que el pie se deslizaba dentro del contorno de una bota tallada en la piedra. Con curiosidad, adelantó su otra sandalia y encontró el correspondiente hueco. Se quedó por un momento allí parado, con los dos pies metidos en las huellas que había bajo el agua. Cuando hizo ademán de seguir caminando, sintió una leve vibración que le recorrió el cuerpo hasta llegar a las cadenas incrustadas en sus muñecas. Kratos vio que el musgo fosforescente se retorcía en las paredes. Levantó un pie del hueco y el musgo dejó de brillar. Cuando volvió a dejar caer el pie, el musgo se iluminó de nuevo. Se acercó con curiosidad para tocar el musgo. Este se retorció sinuosamente, como si fuese una serpiente, y se alejó de sus dedos. Un gruñido surgió desde lo más profundo de su garganta. No se oía nada más aparte del lento goteo de la humedad. Tendió los dedos y obligó al musgo a esquivar su dedo índice. El musgo lo rodeó, formando un círculo en torno al lugar donde había apoyado el dedo, como si quisiese mostrarle una salida de aquel túnel. Se apoyó ligeramente y ejerció una cierta presión. No pasó nada. Las dos manos. Quizás sea necesario que use las dos manos. Volvió a donde estaban las huellas. Introdujo en ellas los pies y deslizó su dedo por el muro derecho hasta que el musgo marcó de nuevo un punto en concreto. Lo presionó. Nada. Se acercó al otro muro y repitió el movimiento. El musgo hizo otra floritura de luz verdosa. Cuando acercó el dedo, encontró un hueco más arriba antes de que el musgo le señalase un punto en concreto. Kratos presionó con los dedos, sondeando cada uno de los puntos marcados. Zeus Todopoderoso, susurró. Sus ojos se abrieron de par en par cuando una parte del techo comenzó a descender.
En lugar de echarse atrás dispuesto a defenderse, se quedó quieto donde estaba hasta que la trampilla se abrió del todo y le descubrió una escalera que conducía al nivel superior. Apartó los dedos de los muros y se apresuró para alcanzar la escalera en el momento en que ésta empezaba a replegarse. Sujetándose a la escalera, dejó que la trampilla lo llevase hasta una sala cuyo suelo se elevaba un palmo por encima de un arroyo de lento caudal. Un canal de piedras sólidamente encajadas entre sí formaba el curso del arroyo. Agitó el cuerpo para secarse. Se limpió la armadura con el filo de la espada y se libró de la serpiente que le había clavado los colmillos en las grebas. Kratos ni siquiera se había percatado de la tenacidad de la serpiente. Aquellas venenosas serpientes acuáticas no eran nada comparadas con la presa que debía cobrarse. No solo debía enfrentarse a un monstruo que lo transformaría en piedra si lo miraba a la cara, además tenía que encontrar a una gorgona en particular. La reina Medusa mandaba sobre sus hermanas, pero a menos que llevase una corona o un cetro, Kratos no tenía la menor idea de cómo podría distinguirla de las otras. El sonido de unas sandalias contra la piedra anunció que alguien se aproximaba por el túnel que tenía enfrente. Levantó las espadas, pero un instinto primitivo le advirtió de que no debía pelear. El ingenio también podía conducir a la victoria, tal y como había descubierto al encontrar el camino secreto a la guarida. Kratos retrocedió y se introdujo en una hornacina de piedra poco profunda en la que había varios estantes vacíos. Los muros de la cámara estaban salpicados de otras hornacinas similares, pero en las demás los estantes estaban repletos de objetos. Parecía razonable pensar que quien fuera que se aproximase cogería los productos que había ido a buscar y no se preocuparía en mirar en una hornacina que sabía que estaba vacía. Y si no estaba en lo cierto, siempre tenía las espadas. En aquel lugar podrían encontrar una muerte súbita y sangrienta. Entraron dos hombres. Uno, un jorobado, guiaba al otro, un viejo, que llevaba un trapo sucio alrededor de los ojos. Fueron seleccionando objetos de los distintos estantes. El jorobado cargaba al ciego con el doble de cajas de las que cogía él. «Se me va a partir la espalda», se quejó el jorobado. «Te pongo otra más». «Vale, casi no me tengo en pie, Jur, pero está bien, ponla. No podemos arriesgarnos a hacer dos viajes. Si tardamos más de la cuenta, la reina Medusa nos castigará a los dos». «Otra vez», asintió Jur. «Una vez al día es más de lo que puedo soportar. Tengo la espalda destrozada de tantas palizas». Colocó varias cajas más voluminosas sobre la ya abultada carga de su compañero mientras él se quedaba solo, con un par de cajas ligeras. Kratos observó cómo se alejaban, el ciego, agobiado por su carga, y el jorobado con un paso más ligero. Era evidente que en aquel laberinto había dos clases de personas, los que hacían todo el trabajo y los que podían ver. Como Kratos pertenecía al segundo grupo, no sintió tentación alguna de querer cambiar aquella pauta. Los siguió en un silencio absoluto, solo perturbado por el sonido de sus sandalias al entrar en contacto con el agua. A medida que fue avanzando, dejó algunas marcas en el musgo luminiscente. Si lograba cumplir su cometido, tendría que encontrar el modo de salir de allí. Era posible que Afrodita lo llevase directamente de vuelta a Atenas, pero quizá tuviese que regresar al lugar donde lo había abandonado. Nunca estaba de más prepararse contra una posible traición, sobre todo de los dioses. «Traedme la comida, sucias alimañas». La voz provenía de la siguiente cámara, donde una lámpara mantenía la oscuridad a raya. Kratos se detuvo y se ocultó en la penumbra que antecedía al umbral. Aunque la voz había sonado áspera y casi inaudible, como guijarros entrechocando dentro de una jarra de latón, le pareció que aquellas palabras las había pronunciado una mujer. Si estaba en lo cierto, una mirada descuidada podía condenarlo a convertirse en una estatua de piedra para toda una eternidad en la que sería objeto de las burlas de las gorgonas.
Mercur, el que podía ver, respondió, enseguida, mi señora Medusa. Te he traído.